UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Hola, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo Juntos aquí en UPSA Podcast. Mi nombre es Mariana Ríos, soy docente UPSA y coordinadora de la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa. Y hoy me encuentro con invitadas especiales. Me acompaña Mariana Lardone, que ella también es docente UPSA y coorganizadora del concurso de cuento Joven UPSA, motivo por el cual nos encontramos hoy con dos invitadas muy especiales. Las presento, Carla Andrea Molina. Ella es ganadora de la categoría 1, dirigida a colegios, y Valentina Galarza, ganadora de la categoría 2, dirigida a estudiantes de la UPSA. Es muy lindo tenerlas hoy, chicas, aquí. Estamos muy contentas de poder conversar con ustedes acerca de lo que ha sido esta primera experiencia del concurso de cuentos Joven UPSA. Y bueno, para darles un poquito de contexto, el concurso de cuentos Joven UPSA en su primera versión lo pensamos con Mariana a través de la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa, porque nos parecía muy interesante abrir espacios donde se pueda explorar el universo de la literatura, donde se pueda considerar la escritura de ficción, en este caso, como un espacio de reflexión, ¿no? De creación de pensamiento, de quizás un poco de consulta, de cuestionamiento de la realidad, ¿no? También un espacio para generar empatía, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante generar estos espacios, además que algo que vale la pena mencionar es que la UPSA ya hace tiempo está muy vinculada con lo que es la literatura. Si pensamos en que por nuestras aulas han pasado escritores y escritoras que hoy en día son muy reconocidos internacionalmente, que han ganado galardones muy importantes, ¿no? Como recientemente lo hizo Liliana Colanzi, también Magela Baudouin, Maximiliano Barrientos, Giovanna Rivero, por nombrar algunos nada más. Entonces, bueno, y además que la UPSA es el espacio donde se gesta ya desde hace varios años lo que es el Diplomado de Escritura Creativa. Entonces, a raíz de esto pensamos con Mariana que sería muy interesante abrir esta convocatoria, que en esta versión, como mencionaba, tenía dos categorías. La primera dirigida a estudiantes de colegio de quinto y sexto de secundaria, y la segunda categoría dirigida a estudiantes UPSA. ¿Qué más podemos decir de la convocatoria? Sí, otra cosa que apostamos y que decidimos hacer con Mariana, aparte del formato, digamos, que tenía una extensión máxima de 1500 palabras, fue el tema de la temática, porque nos parecía que la temática tenía que ser libre, precisamente por todo esto que mencionaba Mariana recién del tema de que nuestro interés en el concurso tenía que ver con fomentar el pensamiento, la imaginación también. Nos parecía por ahí que siempre los concursos tienen esa opción de girar en torno a una temática, pero nos parecía que si nosotras le poníamos una temática, por un lado estábamos siendo medio contradictorias porque íbamos a limitar el tema de la imaginación, porque aparte sí teníamos una apuesta muy grande por esto de la imaginación como forma de pensar el mundo, como forma de intervenir en el mundo también. Entonces, bueno, una de nuestras primeras decisiones fue esto de la temática libre, y la segunda fue el formato del cuento, un poco también por el tiempo con el que contábamos, ¿no? Que, bueno, tuvimos un mes de convocatoria y por ahí no da para preparar una escritura de más largo aliento, pero también porque el cuento suele ser un formato que leemos mucho, que recién mencionamos una lista de escritores que precisamente cultivan el formato del cuento, ¿no? El cuento tiene una larga tradición acá en la literatura cruceña para seguir construyendo, y también porque suele ser un género por ahí no muy considerado que nos gustaba apostar. Sí. Bien, y en esta ocasión también es importante mencionar que tuvimos mucho apoyo, especialmente de los jurados, sí, que la verdad se portaron muy bien con nosotras y leyeron todos los cuentos con mucho cuidado y con mucha dedicación. Tuvimos más de 80 cuentos. Sí, una linda convocatoria para ser la primera vez. Y tenemos que decir ahí, los jurados se notaba después cuando nos contaban que íbamos conversando sobre sus decisiones, que los habían leído realmente con mucho cuidado, fueron muy respetuosos con su trabajo. Y para cada categoría convocamos a personas expertas en el tema
Para la categoría de colegios, los jurados y las juradas fueron Camilo Albarracín, Lucía Carvalho y Paola Claros. Y para la categoría UPSA, los jurados fueron Jorge Calero, Marcia Mendieta y Claudia Boules. Sí, fueron 6, ¿no? No sé si decir profesionales de las letras, pero sí personas muy destacadas con amplia trayectoria. Ellos les agradecemos mucho. Y que también hicimos un mix ahí como de personas que fueran escritoras o poetas y también personas que fueran críticas literarias, digamos. Ahí tuvimos como todas las miradas. Sí, bueno, no quiero ampliarme demasiado en el contexto porque la idea es charlar con ustedes dos chicas y que nos comenten sobre su experiencia. Solamente quería comentar finalmente que tuvimos una muy linda premiación en lo que fue la Feria del Libro que pasó recientemente aquí en la ciudad de Santa Cruz. Ahí premiamos no solamente a nuestras 2 ganadoras, sino también a 6 menciones, ¿no? Porque cada categoría tenía una ganadora. En este caso ganadoras, chicas las 2, pero tenía también 3 menciones. Entonces premiamos a todos ellos y hoy nos encontramos con las 2 ganadoras para conversar. Algo que también fue interesante, y con esto termino el contexto, es que previo a la fecha límite del envío de los manuscritos, hicimos un taller de cuento con el escritor Maximiliano Barriento, que lo que hizo fue invitar a todas las personas interesadas a participar del concurso, a poder tener una sesión con él y conocer un poco más acerca de este formato que ya bien explicaba Mariana, el por qué lo hemos elegido, ¿sí? Pero bueno, eso en relación al contexto, chicas. Ahora me gustaría partir la conversación preguntándoles, y siéntanse libres de empezar quien guste, acerca de por qué decidieron participar en el concurso y ¿cómo fue el trabajo de escribir su cuento? Bueno, yo decidí participar en el concurso porque desde muy pequeña me encantaba escribir libros, entonces dije que es una gran oportunidad para poder mostrar lo que escribo. Uh-huh. Y en cuanto al cuento, fue un proceso lleno de borradores, de correcciones, pero fue muy bonito y estoy muy contenta. Qué bueno, qué lindo. Bueno, igual mi proceso fue ese, estaba encima en mi momento de redactar una tesis, entonces quería escaparme un rato de la realidad y justo sucedió lo del cuento, entonces ahí aposté más o menos por hacer algo más realista, pero también como que al hacer un personaje o al crear un personaje, uno se va sumergiendo en otra mente, en otro mundo, en otro contexto, entonces ahí disfruté para salirme un poquito, ya que no tenía tiempo para leer. Uh-huh. Y solo una consulta sobre esto. ¿Ustedes escribieron el cuento para el concurso o ya lo tenían trabajado antes quizás? Yo en mi caso, por ejemplo, escribí el libro especialmente para el concurso. Uh-huh. Yo tenía la idea base ya desde un tiempo, pero no sabía cómo ponerla. Entonces justo me llegó en un momento donde estaba un poco sensible y ahí creo que eso hizo que ordene todas mis ideas como las quería. Genial. Bien, que para seguir dando contexto, este dato es importante. Valentina entregó su tesis hoy, así que viene fructífero el semestre. Así es. Bien, la segunda curiosidad que teníamos, bueno, con Mariana no tenemos esta curiosidad porque ya los leímos a los cuentos, pero me imagino que quienes nos están escuchando quieren saber de qué se tratan sus cuentos y nos podrían contar un poquito, y especialmente a las personas que están escuchando, de qué se trata, cómo surgió la historia. Uh-huh. Bueno, mi relato llamado Los secretos oscuros de Wes Wither es un relato, un cuento que trata sobre 2 hermanos llamados Noah y Thompson, y ellos emprenden como un viaje en busca de un mago que supuestamente cumple deseos. Entonces, mientras van avanzando en ese viaje, se dan cuenta que algo no encaja y que hay algo secreto, hay algo misterioso. Entonces, mientras van avanzando, se encuentran con un mago que supuestamente cumple deseos, pero al final termina acabando con el hermano de Noah y deja un final un poco abierto. Súper interesante. Bueno, el mío es un poco más realista. Muy linda la ficción, pero en este momento me tocó hacer algo más realista. Y habla sobre una mujer que va conduciendo en la carretera y debe llegar a un punto a encontrar a su esposo. Y en todo el trayecto que va en la carretera está tomando una decisión que es prácticamente si seguir o no con la relación.
Entonces yo ahí voy jugando con todos estos momentos de nostalgia, todos estos momentos de amor, de sentimiento, pero también al mismo tiempo muchas situaciones en la carretera la traen de vuelta a la realidad y le demuestran que ya es una relación que no, tal vez no puede seguir o tal vez ahí acabó. Entonces voy haciendo un intercalado de todas esas situaciones. Y también dejo al final abierto de que ya lo encuentra, pero ya ahí queda. Bueno, voy a tomar lo que dijiste al final para hacerles una pregunta a las dos. Tal vez puedes comenzar tú ya que lo mencionaste. Y es que nos llamó la atención que sus dos cuentos tienen finales abiertos, ¿no? Entonces nos gustaría saber por qué, si fue una decisión más consciente o cómo fue que llegaron a decir, bueno, lo dejo así. Yo anteriormente ya había escrito un cuento y sí, como que en lo que tardé bastante fue en decidir en cómo acababa ese cuento. Entonces ahora con el taller del el licenciado Maximiliano, justo él dijo algo que a mí me pareció muy importante, que era que el cuento no tiene que dar explicaciones de qué pasó con tal persona después o cómo siguió su vida o esto o lo otro, sino que simplemente tiene que mostrar el sentimiento y lo que pasó en esa acción. Entonces ahí como que decidí que ya el cuento había cumplido su función y que el espectador podía decidir por su cuenta propia cómo continuaba. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo lo hice de manera intencional, dejando ese final abierto, entre comillas, porque mi intención es que ese final abierto sea como una señal de que es el comienzo de un gran misterio en cuanto a la ciudad de West Wither. Sí, el título, ¿no? El otro día te escuchaba en una entrevista y dijiste Los secretos de West Wither. Y dije, claro, nos ha contado uno recién. Sí, Vienen más. Es un lindo nombre, se lo dije a Carlita, que me encanta el nombre. Sí, así es. Bien, precisamente con este tema del misterio y con este tema del miedo, porque yo cuando lo terminé de leer a mí me generó un poco de miedo. Igual el cuento de Valentina, aunque sea realista, también tiene una cosa ahí con el terror o con lo oscuro. Pero por ahí va nuestra siguiente pregunta. La siguiente cosa que les queríamos preguntar es por qué eligieron precisamente el género de sus cuentos, ¿no? El terror o el realismo intimista, terror de aventuras, digamos, ¿no? Si fue una cuestión circunstancial para el concurso, porque justo la historia se los pedía, o si ustedes son más asiduas a esos géneros o son lectoras de esos géneros, ¿cuál fue su preferencia por el género, digamos, es la pregunta? Yo, por ejemplo, elegí ese género literario porque, bueno, desde muy pequeña me encanta leer ese tipo de libros que te generan terror, libros de misterio, suspenso, terror psicológico, libros que crean una atmósfera que atrapa al lector. Entonces, por eso mismo son tipos de libros que me atraen mucho y libros que me gustan escribir. Bueno, a mí justo me agarró el género en un momento como que más introspectivo, pero por lo general disfruto también mucho de escribir fantasía, es mi lugar seguro, es mi escape. Pero estaba en un momento donde sentía que estaba con los sentimientos bien a flote, entonces sabía que podía tal vez un poquito agarrar ahí lo que necesitaba para sacar adelante la idea que ya tenía en un buen tiempo, pero no sabía cómo darle un cuerpo, cómo darle una forma. Entonces de ahí decidí tal vez hacer algo más intimista, algo un poco más personal. Claro, ahí el cuento te lo pedía, ¿no? Sí, exactamente. Esta Era más como... Yo lo tomo y se lo expliqué en las correcciones ahí de que yo lo tomaba como que la persona va sobrepensando en el auto y es esos momentos donde a veces uno está todo estresado y sobrepiensa y sobrepiensa y sobrepiensa y ahí tu cabeza va dando vueltas y te hace como que la mala jugada de tomar una decisión. Sí, bueno, más que corrección es la edición, ¿no? Ajá, la edición. El proceso de edición que cuando uno escribe nunca acaba. Ajá. Ahí me surgió una pregunta, quizás solo para curiosear. Es que, ¿ya han escrito cuentos antes o es la primera vez que trabajan el formato cuento? Yo sí, ya he escrito varios libros antes, desde que era pequeña, pero nunca los he publicado. Nunca. O sea que tienes varios ya escritos. Sí, tengo varios. Qué lindo.
ojos, Valen. Qué lindo, Carlita. Yo con mi hermana igual jugábamos bastante, nuestros juegos, jugábamos bastante a quién escribía tal cosa y nos mostrábamos la idea, éramos como jugar a editoras juntas. Ujú. Y un tiempo también sí escribí un cuento que lo leyó la licenciada Mariana, fue para una de sus clases. Y de ahí descubrí que me gustaba hacer cuentos, porque a veces uno tiene esta idea en la cabeza de un libro Ujú. que tiene que ser súper extenso y todo, pero ahí me familiaricé un poquito con el cuento, pude encontrarle el hilo y es uno de los primeros cuentos que estoy escribiendo, sí. Qué lindo. Bueno, muy lindos los dos cuentos. Ahora habíamos pensado una pregunta que en general para a quienes nos gusta el ámbito de la literatura y quienes escribimos es muy importante, pero a ver, les hacemos la pregunta a ustedes, ¿qué les gusta leer? ¿No? Ya un poco nos has comentado que te gusta el género del terror, misterio, ¿no? Pero ¿podrían comentarnos un poco más a fondo cuáles han sido sus lecturas hasta ahora que les han marcado? Coméntenos un poquito sobre ello. Ya empiezo. Ya. A mí me gusta leer de todo. La verdad que disfruto curiosear datos de cualquier forma, pero me gusta mucho la literatura que hace Virginia Woolf. Siento que hay algo muy especial y muy sentimentalista en todo lo que ella escribe. Es una persona muy empática, era una persona muy empática. Pero también disfruto mucho de los clásicos, a veces tirando un poquito más a gótico. Puede ser ficticio también, me gusta mucho la ficción, las sagas. Disfruto de leer de todo un poco, siento que de ahí voy sacando cosillas, pero si tuviera que quedarme con un género, creo que sería el género clásico tirando al romanticismo gótico. Yo, por ejemplo, sí me gusta leer todo lo que es el género del terror y también me parece muy interesante leer ya sea casos paranormales o de muerte o cosas así. Asesinos, cosas así. Claro, casos de asesinatos o libros que traten también sobre romance o también libros que sean de misterio. Y uno de mis favoritos es el de Steve Brezenoff, de Ravenspass. Esos son libros que me gustan mucho. Igual algo de aventura había, ¿no? En tu cuento. Ajá, de aventura. Por ahí, la semana pasada estuvimos en la feria con algunas y algunos de los estudiantes y mencionaban este tema del romance y lo gótico, que creo que es un gusto generacional, no sé si Parece se que podría sí. decir, pero Sí, puede están ser. los indicios para pensarlo. Por ahí si pudieran recomendarles, creo que un título así, creo que sería de interés quizás. Bueno, acabas de mencionar uno vos, uno más. A ver, yo recomiendo, ¿tiene que ser de romance? No. Ah, ya. Yo recomiendo, mi lectura actual es El Faro, de Virginia Woolf. Siento que ese es muy lindo, ahí habla mucho de también casi los pensamientos, los sentimientos, es bien conceptual, entonces ese está muy lindo. ¿Algún otro tú? Podría ser uno que es de A todos los chicos de los que me enamoré. La trilogía, si no me equivoco, ese es un libro muy bonito. Y también un libro muy interesante es El diario de Greg. Son libros muy bonitos. Sí, ese sí lo he escuchado. Sí, no, ahí vamos a tomar nota nosotros. Para los libros. actualizarnos. Bien, la siguiente pregunta que conversábamos ayer con Mariana para hacerles era un poco más existencial, pero que creo que da curiosidad también de parte de la gente que por ahí no se dedica tanto a la escritura o a la literatura, y es un poco, ¿qué la lleva a habitar la literatura, ya sea desde la escritura o de la lectura? ¿Qué buscan ustedes en la literatura? Bueno, como escritora busco expresar cosas que no se pueden expresar directamente y también crear esa atmósfera que atrape al lector, poder transmitir ese sentimiento que quiero expresar a los lectores, y como escritora busco que el lector pueda sentirse parte del libro y uno de los personajes del libro, como si estuviera viviendo ese libro que se escribe. Bueno, a mí en la literatura como lectora siento que me ha llevado a habitar el hecho de que leer un libro es como viajar. No sabes a dónde estás yendo, o qué vas a leer, o qué personajes vas a encontrar. Entonces uno ahí se va encariñando con los personajes, con el mundo, con todo. Creo que eso.
que siempre te lleva a salir un poquito de tu realidad. Es como si otra realidad te abrazara. Y bueno, como escritora, no sé, me gusta a veces como que pensar que otra persona tal vez se está sintiendo de la misma forma y con tus palabras o con tus ideas puedes acompañarlo un ratito. Creo que eso me gusta bastante. Qué bonito. Me quedé pensando que lo de escaparse por un momento de la realidad, igual lo mencionaste para el proceso de escritura de tu cuento, ¿no? Como salirte un ratito de la tesis. Sí, de las obligaciones cotidianas ¿no? Sí. Y crear este espacio que también mencionaba Valentina al inicio, esto de que cuando escribes te pones un poco en el personaje, ¿no? Y estás ahí viviendo y pensando como ese personaje y lo que está haciendo. Sí, al menos para este cuento me pasó que me frustraba mucho porque yo nunca he manejado en carretera, apenas he aprendido a manejar. Pero trataba de pensar, pero siempre que yo iba en una carretera, por eso digo que tenía la idea desde un buen tiempo, trataba de ver los detalles. Era de a ver qué estoy viendo en la carretera, veo los cambios de luces, veo el reflejo del sol que se va cambiando cuando entra una nube, cosas así. Entonces, a veces igual para los personajes toca un poquito ponerse en la piel. Igual yo nunca me he casado. Y justo mi cuento habla de un matrimonio, pero también ahí está el hecho de poder como que asimilar un poquito lo que te pasa y jugar con las cosas para no contar tu realidad, sino disfrazarlo un poquito. Así que eso es lo lindo de crear personajes, diría yo. Qué bonito. Bien, son 2 cuentos muy lindos, ¿no? Que de verdad invitamos a todos a leerlos. Además de estos 2 cuentos, acompañan la publicación que hemos hecho del libro, los otros 6 cuentos de las 6 menciones que también hemos destacado en este primer concurso de cuentos joven. Y que también están súper interesantes. Sí, muy recomendado todo el libro, que de hecho lo pueden encontrar en la página de la UPSA o descargar del QR que va a aparecer aquí en el episodio. Es de libre descarga, pueden leer los cuentos, conocer además a través de ellos un poco de sus autores, son jóvenes autores que seguramente, ¿no?, vamos a escuchar de aquí en adelante en nuevas publicaciones de libros que ya tienen escritos, ¿no? En los que vayas a escribir o que ya has escrito también, que deben estar, yo lo digo, ¿no?, por experiencia, guardaditos, ¿no? Gracias, que uno no los comparte, pero seguramente vamos a escuchar mucho de ustedes 2. Sí, ya nos quedan pendientes los otros secretos. Exacto, así es. Bueno, no sé si quieres comentar algo más. No, eso, igual animar a que busquen la publicación, que de verdad creo que estamos siendo muy insistentes en eso, pero de verdad son todos unos cuentazos los que están publicados ahí, así que no se van a perder con su lectura. Eso, y nada, esperamos que esta convocatoria se pueda repetir anualmente. Es toda nuestra intención que podamos seguir descubriendo voces de jóvenes en la escritura, en la literatura. Ha sido un gusto conversar con ustedes, chicas, brevemente. Y nada, un placer esta tarde estar con ustedes. Nos vemos en otro episodio.